Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Gracias y paz, amados hermanos y amigos que nos acompañan a su canal Radical contra la Corriente. Qué bueno estar nuevamente con ustedes en otro programa más, en otro episodio más. Estamos en la segunda temporada, en el episodio número 6. Sí. Entonces hemos hecho como una pequeña pausa de nuestro tema central de esta segunda temporada, que es el verdadero gozo está en Cristo Jesús. Y ese tema lo pausamos un momento porque hemos estado estudiando y observando ciertas tendencias y conductas del pueblo de Dios y queríamos traer una pequeña explicación sobre un tema en específico que a mí y a mi esposa nos llama mucho la atención por la importancia y relevancia que tiene para el pueblo de Dios, pero también porque es un mandato de Dios. Entonces no es algo que nos inventamos, es algo que Dios espera de su pueblo. De nuevo, les habla su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón y me acompaña la sumo excelentísima, yo no sé dónde saqué esa palabra, pero... Soy Malverde, sí. Es un tema que nos llega a nosotros, ¿verdad? Por el estudio y por las cosas que están sucediendo en el mundo. Hay muchas tendencias, hay muchas cosas que se están haciendo hoy en día que no llevan a lo que realmente es ser un discípulo del Señor. Y pues en el día de hoy pues le vamos a estar resumiendo, explicando todo lo que significa ser un discípulo que glorifica a su maestro. Y ese mismo es el tema. La pausa que hemos hecho es para entrar, espero o esperamos, sí, en tal vez 2, máximo 3 episodios, poder abarcar un poco de este tema, porque es un tema muy amplio. Entonces, hoy vamos a estar hablando, como tú muy bien mencionas, sobre un discípulo que glorifica a su maestro. Vamos a estar también hablando de lo que es el discipulado, al contrario de lo que muchos piensan que son 7 pasos, o 10 pasos, o 12 pasos. No, queremos que entendamos verdaderamente lo que es ser un discípulo, lo que es discipular y lo que es un discipulado. Correcto. Entonces esos temas los vamos a estar tocando tal vez en 2 o 3 episodios, así que muy pendientes a los próximos, pero hoy vamos a hablar específicamente de lo que es ser un discípulo que glorifica a su maestro. Entonces para eso vamos a comenzar con obviamente una definición. Sí. Y queremos de manera breve, de nuevo, esto es un tema bien amplio, pero de manera breve queremos exponerles lo que es un discípulo. Sí, el diccionario bíblico Holman define a un discípulo como un seguidor de Jesucristo, especialmente los 12 elegidos, los apóstoles que siguieron a Jesús durante su ministerio terrenal. Entonces, especialmente los que siguieron a Jesús en su ministerio terrenal, que fueron esos 12, pero eso es de manera especial. Correcto. Y ahí vienen, ahora vamos a dividir esto, ¿verdad? Porque la palabra discípulo se puede catalogar, se puede dividir de 2 formas. Discípulos que de manera especial. Específico. O específico, debe ser la palabra. Sí. Y un discípulo más general, de manera más amplia. Entonces, el término discípulo viene de una raíz obviamente griega que se llama o se pronuncia o se dice matetes. Se escribe M-A-T-H-E-T-E-S, matetes, que significa simplemente un pupilo o un alumno. ¿Tú te acuerdas cuando estabas en la escuela? Claro. Tú tenías maestro, ¿verdad? Y maestra, sí. ¿Y quién tú eras? Un alumno. Tú eras la alumno de todos esos maestros, ¿verdad que sí? Es simple. Claro. Un discípulo, de manera simple, como dicen los americanos, in lame terms, o sea,
de manera bien simple para que todo el mundo lo entienda, un discípulo no es otra cosa que un alumno, un estudiante, pero no es cualquier estudiante. En el mundo secular podría decirse el que va a la escuela intermedia, el que va a la escuela secundaria, ¿verdad? Si me estás escuchando en otros países o nos estás escuchando en otros países, la primaria, la secundaria, en la universidad o la colegiatura. Eso es un alumno, eso es un estudiante, un pupilo, alguien que sigue las enseñanzas de su maestro, lo que el maestro le enseña. Pero un discípulo es más que eso. Si es un suplente o un aprendiz que estudia bajo la guía de un profesor. Estudia bajo la guía de un maestro, o sea, tiene alguien que le guía en el proceso. Sí. Fíjense, la escritura, como Dios no deja nada al azar, y la palabra de Dios es inequívoca, inerrante, infalible, inmutable, no cambia. Inherente. Entonces, ahora les queremos presentar algunos personajes bíblicos que tuvieron discípulos. Por ejemplo, Moisés tuvo discípulos. Juan capítulo 9, verso 28 nos dice: entonces lo insultaron. Este es el panorama o la escena donde el ciego es sanado por Jesucristo. Y ustedes saben que en esa historia, pues, los fariseos allá le preguntan y sí, porque era simplemente señalar a Jesús para mandarlo a matar. Para juzgarlo. Sí. Ellos querían encontrarle una falta, ¿verdad? A Jesucristo. Y entonces le preguntan al ciego quién fue el que te sanó y cómo fue que esto sucedió, porque ellos sabían que era un ciego de nacimiento. Ajá. Entonces, en el verso 28, en el Evangelio de Juan, se nos dice: entonces lo insultaron y le dijeron al ciego: tú eres discípulo de ese hombre. O sea, ellos ni siquiera decían el nombre de Jesús, quieren decir ellos. Pero nosotros, los fariseos, somos discípulos de Moisés. ¿Por qué? Por la ley. Exactamente, porque eran discípulos que seguían la ley de Moisés. Ellos aprendieron de memoria, vamos a ver eso pronto. Ellos se sabían la ley de memoria y la seguían tratando de hacerla al pie de la letra. Claro, no la podían cumplir completa, por eso le siguieron añadiendo leyes y leyes y leyes, porque no la podían cumplir. Es como las leyes hoy día. Se hacen enmiendas y enmiendas y enmiendas. O se hacen también lo que, ¿verdad? La palabra es como que ¿cómo es que se dice? Que se hace algo en base a un evento que sucede. Sí, precedentes. Un precedente. Exacto. Si se hace un precedente y de ahí en adelante pues se hace de otra manera. Sí, exactamente. Pues entonces ellos le dicen al ciego: tú eres discípulo de ese hombre, o sea, de Jesús. Pero nosotros estamos más allá, porque somos discípulos de Moisés, o sea, de la ley. También Juan el Bautista tuvo discípulos. En Marcos 2:18 se nos dice que Juan el Bautista tuvo discípulos. Sí, los discípulos de Juan y los fariseos, ahí se hace la diferencia. Exacto. Estaban ayunando y vinieron y dijeron a Jesús: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayudan? Exacto, ellos están haciendo una división. O sea, tus discípulos son más especiales que los nuestros que seguimos la ley. Habla específico de los discípulos de Juan el Bautista. Y los fariseos. Para señalar a los discípulos de Para Jesús. señalar a los discípulos de Jesús. Ahí están esos tres grupos de discípulos a quien ellos están señalando. Pero, como muy bien dice ese verso que acabamos de leer, los fariseos también tenían discípulos. Y en Mateo 22:16 la palabra nos dice: y los fariseos enviaron algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes, diciendo: maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Entonces, ellos venían con esas palabras lisonjeras, ¿verdad? Tratando de socavar la integridad del maestro. Buscar una debilidad. Una debilidad. Y entonces, pero mira a quienes no, los fariseos no son los que van. Ellos envían a sus estudiantes, a sus alumnos, a sus discípulos. El discípulo es uno que acepta el punto de vista de su profesor y es partidario en creencia y práctica. Al contrario de hoy día, que en las universidades se presentan ciertos puntos de vista, ¿verdad?, de acuerdo a cómo el profesor lo ve, y el estudiante puede estar de acuerdo o no.
En este caso, en la historia bíblica, todo discípulo de un maestro estaba de acuerdo con las enseñanzas de ese maestro y las seguía casi al pie de la letra. ¿Qué nos dice el término en el Nuevo Testamento, el término discípulo? Sí, en el Nuevo Testamento la palabra discípulo tiene un significado especial y otro general. Que fue lo que dijimos al comienzo. Exacto. Al grupo especial de 12 apóstoles se los llamó discípulos de Cristo. Esto está en Mateo 10, 1 y en 11:1. Dice, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pausa. Vamos a hacer una pausa breve, ¿ok? Sí. El discípulo especial de Jesús fueron 12. 12. ¿Ok? Estos 12 discípulos de Jesús, a ellos en específico, Jesús les dio poder para con señales poder presentar ese evangelio de verdad, ese evangelio que venía de lo alto, o sea, a Jesús. No era nada de hombres, era simplemente que Dios, Jesús, los quería utilizar para que se viera el poder de Dios. Exactamente, manifiesto en estos hombres que eran siervos inútiles, como les llama Lucas, siervos inútiles sois. Entonces, Jesús toma a estos 12 con carácter especial y les da un cierto poder del Espíritu Santo para que puedan hacer las obras que ellos iban a hacer. Estos hombres eran los que estaban cerca de Jesús. De hecho, en el monte habían 3 con él. Cuando se iba a los Olivos a orar, había un grupo selecto con él. Nunca eran 100, 1000, 2000. Era un grupo selecto a quien Jesús les dio una encomienda específica. Sin embargo, de manera más general, se denomina un discípulo y más continuamente se le llama discípulo de manera general a todos los seguidores de Cristo. Es decir, tú, yo, tú que me escuchas, que has entregado tu vida a Cristo, los discípulos primero, los 70 que envió de 2 en 2 a evangelizar, sí. Todos los discípulos de la historia, todos los cristianos de la historia han venido a llamarse discípulos de Cristo. La palabra aparece solamente en los evangelios y en el libro de Hechos. Exacto. Y se refiere a aquellos que enseñan las enseñanzas y seguían las enseñanzas de Cristo. Exactamente, porque esos discípulos que se mencionan en los evangelios y el libro de los Hechos, que es el libro histórico del Nuevo Testamento, en estos 4 o 5 libros, porque los 4 evangelios y Hechos son 5 libros, en estos 5 libros es donde más esta palabra se utiliza y se refiere a aquellos que seguían a Jesús y enseñaban lo que Jesús enseñaba. Sí. Fíjate que en Antioquía, una ciudad que estaba al norte de Israel, de Jerusalén, se los llamó cristianos por primera vez y lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 11, donde se nos dice de la siguiente manera. Sí, en los versos 25 y 26 dice así: Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Pablo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Fíjate, enseñaban, sí. Maestros enseñando. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí está. Por primera vez se conocen como cristianos porque eran discípulos de Cristo. Seguidores, claro. Seguidores de Cristo, estudiantes de Cristo. Obviamente se ve que eran los creyentes, eran aprendices en la escuela de Cristo. Eso lo vemos en Mateo 11, como ya lo mencionamos. Ellos también debían hacer más discípulos. Y eso lo encontramos en la Gran Comisión. Escucha bien, en la Gran Comisión no dice id y haced cantantes. Id y haced, yo no sé, los que hablan en un foro, los que presentan como TED Talk y ese tipo de enseñanza. No, la palabra no dice eso. La palabra dice haced discípulos. Y el discípulo es el que sigue a su Señor. Un discípulo de Jesús es uno que cree en sus doctrinas, confía en su sacrificio, se empapa de su espíritu o se llena de su espíritu
e imita su ejemplo. Nada tiene que ver con el discípulo, todo tiene que ver con el Señor, todo. En el mundo griego, la palabra discípulo normalmente se refería al adherente a un maestro particular o de una escuela religiosa o filosófica. Exacto. La tarea del discípulo era aprender, estudiar y transmitir los dichos y las enseñanzas del maestro. Exacto, él era un estudiante. Sí, ahí tenemos en esa época del mundo griego Aristóteles. Ajá, exacto. ¿Cómo se llama el otro? Había otro más. La escuela de Alejandro Magno. Exacto. Y habían muchos más que de acuerdo a lo que ellos enseñaban, tenían ese grupo en particular que iban a otros lados a enseñar esas mismas. De ahí nacen los matemáticos. Exacto. De ahí nacen los astrólogos, astrónomos que estudiaban los astros. Exacto. Porque ellos seguían a su maestro. Pero, mi gente, nosotros los cristianos nos desviamos de las enseñanzas de Cristo y sin embargo esa gente hasta el día de hoy hay filósofos y personas que creen tan y tan efusivamente en eso que todavía al día de hoy tienen esta escuela. Claro. Y sin embargo nosotros nos desviamos por cualquier cosita. Vientos de doctrina. Sí, nos preocupamos por otra cosa y nos seguimos lo que el Señor nos envió a hacer. Exacto. Para ellos era muy serio, Era algo bien serio, y nuestra audiencia, para el estudiante, el entregarse a su maestro era su vida. Sí. De hecho, el apóstol Pablo, en un tiempo estuve estudiando la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo comienza con Gamaliel a los 5 años de edad. A los 5 años. Se entiende que ya a los 10 años el apóstol Pablo había pasado oficialmente a la escuela rabínica. Algo que nunca se había experimentado en la historia. Luego de eso, a los 15, 18 años aproximadamente, ya Pablo era un maestro de la palabra. Es decir, él se dedicó a aprender con su maestro, Gamaliel, y luego él se fue por encima de su maestro y comenzó también a enseñar. Luego, obviamente, conocemos lo que sucede en la historia, se encuentra con Jesús, él era bien fiel a la ley, Jesús le enseña lo que es el verdadero evangelio, y entonces él se dedica a proclamar las buenas nuevas, y conocemos que sus 13 cartas en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, son cartas totalmente doctrinales o de doctos, de enseñanza para la iglesia. Exacto. El judaísmo rabínico no se quedaba atrás. En el judaísmo rabínico, el término discípulo se refería a alguien que estaba dedicado a las interpretaciones de la Escritura, a la tradición religiosa que le habían enseñado el maestro y los rabinos. De hecho, hay un dato muy interesante. En ese proceso de aprendizaje de esos rabinos, como acabo de mencionar a Pablo, ¿verdad?, el apóstol Pablo, en ese proceso de aprendizaje que incluía tiempo de reunión en el sinagoga, se reunían de manera formal, ellos tenían métodos pedagógicos. Usted sabe que hoy día se estudia la pedagogía en las universidades. Usted va a ser un pedagogo, usted va a ser un profesor, un maestro, alguien que enseña. Eso se estudia. Es decir, usted tiene que ir a estudiar cómo son los conceptos de enseñanza. Estos conceptos pedagógicos incluyen preguntas, respuestas. ¿Cómo yo sé que el estudiante está aprendiendo? Pues tengo que hacerle preguntas para que me las conteste. Entonces también incluía instrucción de parte del rabino, repetición y memorización. Si yo le pregunto a usted que me mencione los 12 profetas menores en orden, ¿puede? Sin buscarlo. No lo busque ni en Google ni en ningún lado. Mencióneme los 12 profetas menores en orden. ¿Se lo sabe? Bueno, pues estos rabinos se lo sabían de memoria. Mencióneme los 150 salmos de memoria. El 119 nada más tiene 176 versos. ¿Ok? Bueno, estos rabinos se los aprendían de memoria. Sí. Y yo le digo a usted, dígame la Torá de memoria. Es decir, el Pentateuco, los 5 libros de la ley. Dígamelos de memoria. Génesis tiene 50 capítulos. Y la historia son así de larga. Entonces,
Estos rabinos se lo memorizaban porque ellos entendían cuán importante era el aprender lo que su maestro les enseñaba. Ese discípulo creía con devoción las enseñanzas de su maestro y las vivía. Sí, entonces en su tiempo, ya cuando, ¿verdad?, subían un escalón, como le dicen, el discípulo también transmitía estas tradiciones a los otros. Exacto. Un discípulo es entonces, por definición, un seguidor, alguien que acepta y ayuda a difundir las doctrinas de otro. Un discípulo cristiano es una persona que acepta y ayuda a proclamar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Simple. El discipulado cristiano es el proceso por el cual los discípulos crecen en el Señor Jesucristo. Exacto. Y son equipados por el Espíritu Santo. Somos equipados por el Espíritu Santo, quien vive en nuestros corazones para superar las presiones y pruebas de esta vida presente y llegar a ser cada vez más semejantes a Cristo. Esa es la meta. Esa es nuestra meta, llegar a ser como Cristo. Esa es la meta, ser a la estatura de la medida de la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Este proceso es necesario para que los creyentes obedezcan al Espíritu Santo, para que examinen sus pensamientos, palabras y acciones y los contrasten con la luz de la palabra de Dios. Fíjense lo que dice 2 Timoteo 1:7. Usted se sabe este verso de memoria. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese Espíritu Santo, Sori y nuestra audiencia, es el que nos ayuda a equiparnos como verdaderos discípulos que pueden glorificar a su maestro. Esto requiere que estemos diariamente en la palabra. Diariamente. Estudiándola, orando y obedeciéndola. Exactamente. De nada vale que usted tenga toda esta información, como decía el pastor Luis Soto anoche en la pequeña webinar que tuvimos con relación al seminario, que comienza ahora el 19 de agosto, y tuvimos una pequeña charla, nos estaba explicando cómo va a ser el seminario y demás, y él dice unas palabras que de verdad calan profundo, porque él dice, él siendo un doctor en teología, él dice, mire, de nada vale que retengamos tanta información si usted no hace absolutamente nada con ella. Es simplemente otra llenura de filosofía en su mente. De nada vale. El estudiar la palabra, el aprender la palabra y el crecer en ella es para obedecerla y ponerla por obra, ponerla en práctica. Entonces sabemos, además debemos también y sabemos que tenemos que estar dispuestos a dar testimonio de la razón y la esperanza que hay en nosotros de esa palabra que hemos adquirido. Es decir, ya que nosotros somos discípulos, nosotros glorificamos a Dios cuando vamos a llevar eso en lo que hemos creído, esa palabra a otros. Entonces, de acuerdo con las Escrituras, ser un discípulo cristiano incluye un crecimiento personal, gradual y progresivo que se caracteriza por 5 puntos que vamos a dar de manera bastante breve. Por favor, presta atención. Yo sé que muchas veces los videos uno se cansa y le da pausa y demás, o el audio, pero preste atención a estos 5 puntos de ser un verdadero discípulo, porque de esta manera vamos a crecer dándole gloria a nuestro Dios. El primero, Jesús siempre, escuchan bien, siempre tiene el primer lugar en toda nuestra vida. Exacto. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, nos da unas palabras muy claves de la importancia de que Jesús tenga la prioridad, o sea, el primero en todo en nuestra vida. O sea, una vez que eso cambia a un segundo lugar en cualquier aspecto de tu vida, tú no estás llevando el papel de un verdadero discípulo que glorifica al Señor. Marcos capítulo 8 dice lo siguiente en el verso 34. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, mira eso, no solamente de Jesucristo, sino también de sus palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, y cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Estas son palabras muy fuertes, porque aquí te demuestra que un discípulo de Cristo necesita apartarse del mundo y nuestro enfoque debe estar en nuestro Señor y agradarle en cada área de nuestras vidas. Debemos despojarnos del egocentrismo y revestirnos del cristocentrismo. Ajá, qué lindo, ¿verdad que sí? Mira, el egocentrismo es que tú lo eres todo. Tu cuerpo, tu cara, tu maquillaje, tu ropa, tu atuendo, ¿verdad? Tu casa, tu carro, tus estudios, Eso es egocentrismo. Cada vez que el yo sale, te estás centrando en ti. Nosotros, como discípulos que queremos agradar a nuestro Dios, Él tiene que ser el centro de todo. Entonces debemos tener un cristocentrismo y no un egocentrismo. Es decir, un verdadero discípulo que quiera agradar a su maestro, al Señor Jesús. Jesús debe estar, como decimos en Puerto Rico, hasta en las sopas. Eso es un refrán pueblerino. Por donde quiera. Quiere decir que en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando hay falta de comida, un poco de agua y unos fideos, pues eso hace una sopa o un asopado. Pues que eso está en todos los hogares. Pues mire, que Jesús esté hasta en las sopas en su vida. Es decir, en la fila del banco, en la fila del correo, en el servicarro, o que esté en la escuela, en su trabajo, porque las palabras aquí son muy, muy tajantes. Si tú te abochornas de tu maestro en el trabajo donde trabajas y nadie sabe en tu empleo que tú eres cristiano, ¡ja! Ay, santo, porque aquí dice que el que se avergüence de él en esta tierra perversa, él se avergonzará de ti ante el Padre. Yo no quiero caer en las manos de un Dios vivo, ¿sabes? Eso no le conviene absolutamente a nadie. Por lo tanto, en tu trabajo, en tu escuela, en tu comunidad, en tu hogar, donde quiera que tú estés, Cristo tiene que ser el centro. Y de esa forma eres un discípulo que glorifica a su maestro. En segundo punto, Sori, ¿qué tenemos? Un discípulo cristiano debe seguir las enseñanzas de Jesús y aplicarlas en su vida. Entonces, no solamente es que somos discípulos y nos empapamos de material y somos muy didácticos, somos muy formales, tenemos mucha teología. Dicción, nos presentamos bien bonito ante la gente y hablamos enchaquetado, con una ropa bien fina y presentamos palabras muy formales, muy lindas, pero cuando te ven en otros lugares, están viendo a otro que no es el que... Lo opuesto. Totalmente. Entonces un discípulo cristiano debe seguir las enseñanzas, sí, pero debe aplicarlas a su vida. Juan capítulo 8 nos da una pequeña idea de cómo eso debe ser. Sí, en los versos 31 y 32 dice así: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En este mismo capítulo Jesús les está diciendo: ustedes son hijos del diablo. Sí. Esas palabras hoy no se pueden decir porque la gente se ofende rápido, pero Jesús las decía. Claro. Ustedes son hijos del diablo y lo que su padre hace es lo que ustedes quieren hacer. Sí, aquí en Puerto Rico teníamos a un pastor, predicador, ¿verdad? Sí, un predicador que ya pasó a morar con el Señor, que era bien específico con eso. Y a mucha gente le ofendía. Tal vez el tono como él lo decía, y claro. Pero estaba diciendo la verdad. Pero era la verdad lo que decía, sí. Era la verdad. Jesús llamó a los fariseos hipócritas, léalo, está en la escritura, 9 veces corrida, les dice hipócritas. Si usted hoy le dice hipócrita a alguien en cualquier lugar, puede que
puede que tenga un problema serio. Pero Jesucristo lo decía porque era la realidad. Ellos estaban siendo hipócritas. No hay otra palabra para eso. No, para nada. Es como cuando alguien le dice ignorante. Si ignorante lo que significa es que tiene falta de conocimiento, pero hoy día la gente y su pecado lo toma tan personal que me dijeron ignorante, vamos a pelear, porque esto ya es serio. Se ofende. Esto es serio. Sí. No lo tome en serio, hermano. Tómelo como algo para edificarse. Claro, para crecer. Ignorante, pues ¿en qué estoy fallando, Señor? Claro. ¿Qué debo hacer para crecer? Pero nuestro pecado es tanto que nos ciega y no vemos la verdad que tenemos de frente. Entonces Jesús les dice estas palabras: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Debemos ser hijos obedientes y hacedores de la palabra, no son solamente oidores. La obediencia es la prueba suprema de la fe en Dios. Esto se presenta en Primera de Samuel. Cuando Dios increpa a Saúl por no ser obediente a lo que Dios le estaba pidiendo. En el capítulo 28, y ahí entonces vamos al Nuevo Testamento y Jesús es el ejemplo perfecto de obediencia, ya que vivió una vida terrenal de completa obediencia al Padre hasta el punto de morir. Exacto. Entonces en Filipenses 2 sabemos, los versos 6 al 8 nos los muestran. Exacto, haya también en vosotros esa actitud que hubo en Cristo Jesús. Quien no vio el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Se entregó. Eso los griegos le llaman kenosis. Es que se despoja de sí mismo para hacerse esclavo de muerte y muerte de cruz. Pero también, como punto número 3, un discípulo cristiano debe fructificar, y esto lo sacan de contexto, pero todo el tiempo. Y es fructificar, no es otra cosa que dar frutos. Dar frutos. El problema con esto es que el dar frutos lo utilizan como un medio de obras, y la obra no salva. Sí, lamentablemente utilizan esto es como un enganche. Enganche, sí. Es un enganche para atraer a las personas. Correcto. Y decirle, no, tú tienes que hacer estas cosas para recibir bendición de Dios. Exacto, da para que Dios te dé. Exacto, no. El amor de Dios es incondicional. Ajá. No importa nosotros cómo seamos, Él nos va a amar. Pero nosotros tenemos que dar testimonio y fe de que Dios ha obrado en nosotros. Exacto, porque lo que pasa con el fruto o dar fruto es que en muchas escuelas carismáticas de hoy día, y esto se ha proliferado mucho aún entre los grupos bautistas más conservadores y otros, donde el dar fruto es una evidencia del Espíritu Santo en ti, y lo es. Porque Efesios capítulo 2, verso 10 dice que nosotros andamos en las obras que Él preparó de antemano. Es decir, nosotros sí producimos frutos como cristianos, pero no es fruto por nuestra propia causa. Es por el Espíritu Santo. Y lo vamos a leer. Juan capítulo 15, versos 5 al 8 nos dice así: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Este es Jesús hablando. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras, esto es constante en la boca de Jesucristo, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Hermano y amigo, especialmente hermano, primero, tú no puedes dar frutos si no viene del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es uno, con 9 atributos, pero es un fruto. Y tú no puedes dar frutos si el Espíritu no está en ti para que tú des frutos, porque son obras que Dios preparó de antemano.
Tú no puedes tener el don de dádivas, aunque hay gente que es dadivosa, pero eso no significa que estén siendo dadivosos, de acuerdo a la Escritura. Simplemente que están buscando ser vistos. Y por eso dan, como los cantantes, los actores, las actrices, que dan a obras benéficas millones y millones y millones. Pero es para que sus nombres aparezcan en los billboards. Oh, mira, dio 10 millones, dio 5 millones, dio 1 millón. Eso es para que sus nombres sean vistos. Y para descontarlo de los impuestos. Y para descontarlo de los impuestos. El cristiano, a diferencia de eso, esa obra nace del Espíritu Santo. Y es un fruto de algo que Dios preparó de antemano para que tú lo hicieras. Entonces, esto es lo que sucede. El cristiano da y nadie sabe que dio. Nadie calladito, sabe. Eso Calladito. Es entre tú y el Padre. El cristiano puede estar apoyando a un misionero en África y nadie sabe que ese cristiano le está dando 50, 100, 200 dólares mensuales a ese misionero en África. Nadie lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque eso es un fruto que nace del fruto del Espíritu. Y usted es benevolente. Por eso hay dones que son de benevolencia, dones de caridad, dones de hospedar, de ser hospedador. Y eso usted lo encuentra en Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12. Usted encuentra esos dones que el Espíritu Santo le da. Un discípulo cristiano debe fructificar, debe dar frutos. Pero esto no nace de usted. Nuestra tarea no es producir frutos. Nuestra función es permanecer en Cristo. Y si lo hacemos, el Espíritu Santo mismo producirá los frutos y este fruto será el resultado de nuestra obediencia. A medida que nos volvemos más obedientes al Señor y aprendemos a caminar en sus caminos, nuestras vidas van a cambiar. Exacto. El cambio más grande que ocurrirá en nuestros corazones y el resultado de esto será una nueva conducta en pensamientos, palabras y acciones representativa de ese cambio. Exacto, eso ya es fruto. Sí, porque al ser hijos de Dios, nacemos de nuevo. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, se tiene que ver ese cambio en acciones, palabras y pensamientos. Y audiencia, perdona que te interrumpa, pero esto es bien importante. Usted no va a cambiar de un día para otro. No, es un proceso. Hay personas que el Señor les rescata y el cambio es bien violento. Es drástico. Por ejemplo, gente que tiene vicios, por ejemplo, alcohol, cigarrillo, las apuestas, las drogas, vicios sexuales, por ejemplo, la pornografía y otras cosas más. Cuando Dios los cambia, ese cambio en muchas ocasiones es tajante. Es romper en frío. Él rompe las cadenas y te hace nuevo. Y como dice la Escritura, Él nos hace nuevos. Ahora, hay conductas en nosotros que son difíciles, que como son menos visibles, están más arraigadas. Sí. Y ese pecado, aunque ya Dios lo perdonó y te hizo nuevo, Él te va moldeando en el caminar. A veces el moldear te duele. Como dice Pedro, nos tiene que ser probar con fuego, ¿verdad? Por ejemplo, palabras malas, el maldecir, el usar el nombre de Dios en vano, el injuriar a otros, el hablar de otros, el estar en enemistad con tu prójimo. Ese tipo de cosas a veces tarda más tiempo en cambiar porque Dios tiene que moldearte, porque son cosas bien ocultas en nosotros. Son ocultas y muchas veces en nuestro entorno familiar. También. O de trabajo. O de trabajo, es una costumbre. Yep. Y salir de eso, pues nos cuesta mucho trabajo. Pues entonces el cambio, ¿de dónde es? ¿De afuera para adentro o de adentro para afuera? No, de adentro hacia afuera. El cambio es de adentro hacia afuera. Y es por nuestra propia cuenta, ¿lo podemos hacer nosotros? El Espíritu Santo. Muy bien, el Espíritu Santo es el único, que es Dios, tercera persona de la Trinidad, que puede hacer ese cambio en nosotros y lo hace de adentro y hacia afuera. No es algo que tú y yo podamos provocar. No. Entonces, en cuarto lugar, para ser un discípulo que glorifica a nuestro Dios, un discípulo cristiano demuestra un amor profundo por otros discípulos. ¿Qué nos dice la palabra en Juan 13? Sí, en Juan 13, 34 y 35 dice así: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen el amor
unos a otros. Ok, yo no voy a usar la palabra todos porque sería un absoluto. En esta tierra no hay absolutos. No. Solo Dios es absoluto. No cambia, Él es inmutable, ¿ok? Son uno de sus atributos. Nosotros no, nosotros cambiamos, somos cambiantes y vamos cambiando de acuerdo a cómo son las circunstancias. Estas palabras de Jesucristo, que es el segundo gran mandamiento, le preguntan ¿dónde se resumen los mandamientos? Bueno, los mandamientos se resumen en dos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo. Así es como se resumen todos los mandamientos de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted sabe qué? Ni tú ni yo los cumplimos. Primero, ni tú ni yo amamos a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. No es posible. Eso se hace solamente con el Espíritu Santo. Es posible, pero nuestra conducta pecadora es tanta que es casi imposible hacerlo. O sea, es decir, yo digo que amo a Dios con todo, disculpen disculpen el alboroto de las tumbacocos, es que la política en Puerto Rico es como el primer deporte nacional. Disculpen. El mandamiento que Jesús está diciendo es: amen a su prójimo como yo los he amado. Ese es el segundo gran mandamiento. Hermanos y hermanas, usted y yo no cumplimos ese mandamiento. El hombre rico, Jesucristo le pregunta, ¿conoces la ley? Sí, desde niño. Yo me la sé. Él era un estudiante rabínico. O sea, yo me conozco la ley de memoria. Eso era parte de la vivencia judaica. Aprenderse la ley. Los 10 mandamientos de memoria. Me lo sé de arriba abajo, de abajo arriba, del medio para el frente, del medio para atrás, como tú quieras. Jesús le dice, tremendo que te conoces los 10 mandamientos. Bueno, pues una sola cosa te falta. Una sola. Vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres. Y sígueme, toma tu cruz y sígueme. Eso es lo único que tienes que hacer, nada más. Se fue triste. Se fue triste. Se cree que se fue llorando. El joven o hombre rico violentó los 2 mandamientos. Primero, puso sus tesoros por encima de Dios. Ya dejó de amar a Dios sobre todas las cosas. Porque si sus tesoros son más importantes que el reino, pues ya violentó el primer mandamiento o primer gran mandamiento. ¿Y cómo violenta el segundo mandamiento? Bueno, Jesús dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Cómo yo voy a vender lo que tengo y voy a dar todo esto a los mendigos? Con tanto sacrificio que me ha costado. Con tanto sacrificio que yo hice en mi casa, que me tomó más de 10 años construirla. ¿Cómo yo voy a dejar mi casa y se la voy a dar a un mendigo? Bueno, pues ya violentaste el segundo mandamiento, que es amar a tu prójimo. Eso es parte de amar al prójimo. No es que tú vas a entregar todo lo que tú tienes por tu prójimo, pero eso es parte de amar al prójimo. A lo mejor tú no tienes que entregarlo todo, pero tú debes darle algo a tu prójimo de alguna manera. Pero tienes que hacerlo en amor. Ahí está la clave. Esa es la clave. Ahí es que está la clave. Amor. No porque es que tienes que hacerlo obligado. No. Es que te nazca exactamente hacerlo. Por eso es que el joven se fue triste, porque de él no nacía hacerlo. No. Él podía dar parte. Claro. No, pero Jesús lo pidió todo. A ti, a mí nos pide todo. Sí. Y tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Sabemos que el amor a los demás creyentes es la prueba de que somos miembros de la familia de la fe. En 1 Corintios capítulo 13, que mucha gente lo utiliza para el amor en parejas, ese capítulo no tiene que ver nada con el amor en parejas. No es el amor de Dios. Es el amor ágape, es el amor que viene de Dios alto. En manera vertical. Y ahí se nos resume cuáles son las características de ese amor, porque es un amor que nace de lo alto. No es una emoción, es una acción. No es una emoción, es una acción. Es un amor que, todo lo puede, todo lo tolera, no tiene envidia, no es jactancioso, no se goza de la debilidad de los demás. O sea, ese es Dios. Y nosotros debemos emular o presentar, que se vea en nosotros como una radiografía de nuestro corazón, ese amor del cielo, ese amor de lo alto. Debemos hacer algo y participar en el proceso. Además, se nos dice que debemos tener en mayor estima a los demás
que a nosotros mismos, como leímos en Filipenses capítulo 2. Pero el verso 5 de Filipenses capítulo 2, ¿qué nos dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Exacto. Debemos ser como Jesucristo fue. ¿Tú dices que eres discípulo de Cristo? Camina como Cristo caminó. Eso es simplemente lo que significa esas palabras para nosotros. Y también, por último, el punto número 5. Punto número 5. Debemos ser cristianos que evangelicemos. Hay que hacer que otros, en nuestra labor, sean también discípulos de Cristo, como nosotros somos discípulos, y eso lo dijimos en lo que dice Mateo 28, que Mateo 28 lee de la siguiente manera. Y yo voy a leer desde el verso 18, porque la mayoría lee desde el verso 19. Pero Mateo 28, 18 dice lo siguiente. Acercándose Jesús, les dijo a los discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Dios me dio autoridad sobre todo. El Padre me dio autoridad sobre todo. Y ahora Jesús les da unas instrucciones. Hermano y hermana, escúchame. Estas instrucciones no son para el pastor, para el diácono. Estas instrucciones no son para el evangelista. Estas instrucciones no son para el misionero o el plantador de iglesias. Estas instrucciones son para todo aquel que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador y se ha convertido en su discípulo. Y estas instrucciones son las que Jesús da. Vayan, no esperen que lleguen a la iglesia. No. Vayan pues y hagan cantantes. No, Ok. Vayan pues y hagan salmistas. no, Ok. Vayan pues y hagan profetas. tampoco. Ok. Es que de esos hay muchos hoy. Ok, pues vayan pues y hagan apóstoles. Tampoco. Los apóstoles ya fueron 12, más ninguno. Ok. Pues entonces estas sí son las instrucciones de Jesucristo. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden o enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. No hay opciones. Pero te faltó algo más. No hay opciones. Me faltó. O sea, te faltó algo más. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay una secuencia en este mandato. Primero, Dios le da autoridad a Jesús. Toda la autoridad le ha sido dada a Él, en el cielo y en la tierra. Con esa autoridad del Padre, Jesús entonces nos da una instrucción y dice, esta es la secuencia, vayan, tenemos que salir. La tercera parte de la secuencia, a hacer discípulos. No es a presentarle, mira cómo yo he sido transformado, eso es parte de, pero no tiene que ver nada contigo, tiene que ver con Cristo. A hacer discípulos. Discípulos son aquellos que siguen al maestro, ya eso lo hemos resumido. Luego, tiene que haber una obediencia, va a haber un bautismo. Esa es la evidencia de que tú te has convertido en un discípulo de Cristo. El bautismo no salva a nadie. No. Te pueden echar 35,000 galones de agua por encima, te puedes sumergir en el pozo más hondo del mundo y eso no te salva. Te salva el creer, poner tu fe y confesar tu pecado en la persona de Cristo Jesús como Redentor y Salvador. Y luego te bautizas como evidencia de que te has convertido en un discípulo del Señor. Y el último paso es guardar todo lo que Jesús nos ha mandado. Ángel, los 10 mandamientos ya pasaron, estamos bajo la gracia, sí. Y aquí nos está diciendo que guardemos todo. Hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo. No llegamos a cumplirlo. Yo no estoy diciendo que eso lo podamos hacer, ni tampoco estoy diciendo que salva. Pero yo estoy diciendo que Jesús dice que guarden todo lo que Él ha mandado. ¿Qué es todo? Todo. Todo lo que dice la Escritura. No maldigan. No maldigas. No seas afeminado. No seas afeminado. No te acuestes con hombres. No seas homosexual. No te eches con mujeres. No seas lesbiana. No murmures. Cállate.
Ama a tu prójimo, no lo apuñales. Eso es lo que Jesús está diciendo. Eso demuestra que somos discípulos que glorificamos a nuestro Dios. Debemos compartir nuestra fe. Debemos contarles a otros creyentes, a otros no creyentes, lo que Jesús ha hecho con nosotros los creyentes. Y debemos no esas obras que te vanaglorían a ti, no. Las obras que lo ensalzan a Él, que lo hacen grande a Él. Que nosotros menguemos para que Él crezca. Debemos testificar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y del gozo y paz que solo podemos experimentar en Jesucristo. No importa cuál sea nuestro nivel de madurez en la vida cristiana, tenemos algo que ofrecer. Definitivo. Con frecuencia creemos la mentira de Satanás de que no sabemos lo suficiente o que no hemos sido cristianos el tiempo suficiente como para hacer una diferencia. Exacto. Pero eso no es verdad. Algunos ejemplos de los ejemplos más fervorosos de la vida cristiana son los nuevos creyentes. Esos son los más vivos. Que acaban de recibir el maravilloso amor de Dios. Y puede que no conozcan muchos versos de la Biblia o la forma correcta de decirlo, pero han experimentado ese amor de Dios vivo y eso es exactamente lo que debemos compartir. Por eso es que resumimos, un discípulo que glorifica a Dios es un discípulo cristiano aquel que pone a Jesús en primer lugar. Él es el centro, disculpen. Sí. Un discípulo es aquel que obedece al Señor Jesús. Un discípulo es aquel que produce buenos frutos. Un discípulo es aquel que ama a otros discípulos y a su prójimo y hace más discípulos. Alguien que es así seguramente tendrá un impacto entre el mundo caído para la gloria y la honra de nuestro Dios. Eso es un discípulo que hace más discípulos, pero que sobre todo glorifica a Dios. Un discípulo que glorifica a Dios es un discípulo que se somete, un discípulo que demuestra que el Señor es primero, un discípulo que obedece su palabra, es un discípulo que sigue al maestro, es un discípulo que enseña lo que el maestro enseñó, es un discípulo que testifica de aquel que le rescató. Así que hermano y hermana, amigo que me escucha, es nuestro deber ser discípulos que glorifiquen a Dios. Pero, ¿cómo somos discípulos que glorifiquen a Dios? Lo discutimos ahora. ¿Cómo hacemos más discípulos? Bueno, para eso se requiere un discipulado. ¿Son 10 pasos? No. ¿7 pasos? No. No. Una vida entera. Una vida entera de discipulado. Desde hoy te voy a retar. Busca a alguien a quien tú puedas discipular en la palabra del Señor por el resto de tu vida o hasta que el Señor diga es tiempo de moverte con otra persona. Nosotros tenemos gente así. Sí. Tenemos hermanos y hermanas a quienes discipulamos constantemente. Sí. Y tenemos otros que nos discipulan a nosotros. Así que usted debe también hacer lo mismo como un discípulo del Señor. Sí. Y de eso vamos a hablar en el próximo episodio, donde estaremos hablando sobre cómo hacer discípulos, cómo hacer un discipulado que haga más discípulos. Así que ha sido una bendición estar con ustedes. Yo pensé que iba a ser corto. No. Pero estaba un poquito largo como en todos los episodios. Así que esperamos que sea de bendición a sus vidas, que sea edificante a sus vidas, así como lo fue a la nuestra. Y que ustedes puedan compartir esto con otros. Sí, recuerden siempre darle en share al episodio, suscribirse al canal, darle a la campana para las notificaciones. Estaremos presentando este y otros episodios. Recuerden también a Didasco Ministries, donde vamos a enseñar pues ya un poquito más profundo de lo que es la teología de Dios. Sí, este viernes vamos a estar, muy probable este viernes o el sábado, vamos a estar subiendo otro episodio de Didasco. Sí. Donde vamos a comenzar con los atributos de Dios. Y el primero es el que va sobre cualquier otro atributo y es su santidad. 3 veces santo. De eso vamos a estar hablando en el próximo episodio de Didasco. Así que muchas gracias por escucharnos. Dios les bendiga a todos. Y este es otro episodio más de Radical contra la Corriente. Gracias y paz para todos ustedes de nuestro Señor Jesucristo. Y esperamos
que esto haya sido de bendición a sus vidas. Les saludó y les habló Ángel Colón. Y Sorisma Reyes. Dios me los bendiga a muchos.